es Manejo y Conservación de Suelos, dirigido por el docente Teodoro Guarguachipani. Vamos a comentarles un poco sobre el contexto socioeconómico de la erosión. El problema que tiene con la erosión del suelo, en muchos casos se ha analizado bajo el contexto de la erosión y la erodabilidad. Eso surge en cuestión de la lluvia y el suelo, respectivamente, dejando de lado muchos aspectos del entorno social y económico. Nos vemos influyentes a la hora de cuantificar las pérdidas del suelo por la erosión. En alguno de estos aspectos, los factores pueden influir, como son la densidad de la población, tamaño y distribución de las finanzas, la tendencia de la tierra, el mercadeo, el aspecto cultural y, por último, los conocimientos de la erosión y sus efectos. Vamos a tratar cada uno de estos. Tenemos como densidad de población. Cuando un área existe un número elevado de habitantes, la presión sobre el uso de la tierra aumenta. Hablando de agricultores, ¿no? Esto se traduce primero por la aplicación de la frontera agrícola con la destrucción de los bosques y la puesta bajo los cultivos de tierra, que no son aptas para la agricultura. Como por ejemplo las tierras que están pendientes, excesivas o con suelos muy poco profundos. Esas tierras se van a degradar rápidamente por el sobreuso, ¿no?, que estos le van a dar, y por el mal manejo y la conservación de suelos que estos van a tener. Hablando de tamaño y distribución de las fincas, sabemos que las grandes explotaciones agrícolas pertenecen a un núcleo de terratenientes y ocupan las mejores tierras, ¿no? Muchas son subutilizadas como ganadería extensivas, otras son grandes empresas cafeteras. Los problemas de erosión en estas tierras no son muy importantes. En cambio, en las pequeñas explotaciones agrícolas predominan por lo general los cultivos limpios, ya que exigen labores periódicas, siendo el uso explotado intensivamente con la finalidad de obtener ingresos a corto plazo. Entonces los riesgos de la erosión van a ser mayores. Hablando del mercadeo. El mercadeo de los productos agrícolas es otro de los factores que inciden muy fuertemente en el uso del manejo del suelo, del recurso suelo, ¿no? Sabemos que en muchas zonas el mercadeo de los productos agrícolas se realizan a través de intermediarios, como los cuales el agricultor se va a ver obligado a captar el precio ofrecido. Por lo general, este precio suele ser muy bajo, ¿no? Y no le va a permitir realizar la ganancia que él desea. De modo que él no puede invertir mucho en el cuidado de esta tierra. Hablando de tendencia de la tierra, la agricultura de arriendo es una de las que causa mayor deterioro de los suelos. Esto se debe a que los dueños no manejan sus tierras y que estas alquilan, ¿no?, a otras personas para ser trabajadas por corto tiempo y no están interesadas en realizar prácticas adecuadas de manejo de suelo, sino más bien explotarlas, ¿no? Al propietario lo único que le va a interesar es obtener una retribución económica inmediata al arrendatario le interesará aprovechar al máximo estas tierras. En el tiempo más corto, a menudo con cultivos anuales y exportando la tierra fértil, con un manejo totalmente irracional de las tierras. Esto resulta en una rápida disminución de la capacidad productiva del suelo. Hablando de aspectos culturales, el nivel educativo de los pequeños agricultores es un factor determinante para el éxito de los programas de control de erosión. El deterioro progresivo de los recursos naturales va a repercutir sobre el nivel de vida de las poblaciones. Tal es el caso de los antecesores, ¿no? Esas costumbres les permitieron llegar hasta hoy, pero a cambio de su analfabetismo. Los agricultores utilizaron un nivel de tecnología muy baja y están arraigados, ¿no?, a las costumbres que heredaron de sus antecedentes,
Dicho sea de paso, estos antecedentes les permitieron llegar hasta hoy, pero a cambio de que estos han ido destruyendo los suelos. Y finalmente el conocimiento de la erosión y sus efectos. Sabemos que el agricultor en muchos casos desconoce totalmente cuáles son las causas de la disminución de los rendimientos de sus cosechas y las atribuyen a otros factores sin tomar en cuenta la degradación del suelo por erosión. No se han percatado de los daños que van a producir estos, ni tampoco cuáles podrían ser las medidas o prácticas para combatirlas, ¿no? A ellos este tema no les interesa mucho. Uno de los problemas más serios en el uso de la tierra no se ha fundamentado con base a sus limitaciones físicas y climáticas, o se ha basado en la capacidad del uso, lo cual esto ha conllevado a un mal uso acelerado de deterioro de tierras, ¿no? Que no debería ser el caso. Y evaluación. Se define como erosión a la acción de desprendimiento de las partículas del suelo y su transporte por el agua que se ocurre sobre un terreno. Cuando no hay más energía para el transporte, ocurre la sedimentación de las partículas. En cambio, el uso agrícola y ganadero está en muchos casos una aceleración causada principalmente por el manejo inadecuado de las tierras y de la presión de la población. La erosión entonces es un proceso de degradación que afecta a la capacidad productiva del suelo. Unos suelos manejados de manera inadecuada presentan síntomas de degradación, los cuales tradicionalmente se han valorado en términos de toneladas en suelos perdidos por hectáreas. El proceso de la erosión hídrica se puede distinguir por tres fases: desprendimiento, transporte y sedimentación. Vamos a comenzar por el desprendimiento. El desprendimiento es el impacto de las gotas de la lluvia que causa una degradación de los agregados del suelo, que tiene como consecuencia el desprendimiento de las partículas de este. El transporte. Si la cantidad de lluvia cae o sobrepasa la capacidad de infiltración del suelo, se produce un escurrimiento superficial que arrastra las partículas desprendidas por la acción de las gotas de lluvia. Cuando el flujo del agua de escorrentía alcanza cierta cantidad de velocidad erosiva, ocurre el desprendimiento acelerado de los agregados del suelo y se produce la erosión. En un suelo arcilloso, la velocidad debe ser menor a 9 metros por segundo. En un suelo arenoso la velocidad debe ser 6 metros por segundo. Sedimentación. Si el escurrimiento alcanza la velocidad baja de menos 3 metros por segundo, las partículas arrastradas empiezan a sedimentar. Generalmente este proceso se localiza por las partes planas del terreno en ciertas partes de un cauce de los ríos, en los lugares en los que el terreno presenta obstáculos, en represas y en el mar. Mi nombre es Javier Antonio Segarra Rivas y yo voy a proceder a hablarles sobre los factores que afectan la erosión del suelo. Bueno, entre los principales factores que afectan la erosión del suelo tenemos 4, los cuales vendrían a ser el clima, la topografía del suelo, los factores del suelo y la vegetación. Voy a empezar a hablarles sobre el clima, ¿no? La cantidad o intensidad de la precipitación es el principal factor climático, ya que este va a regir la erosión del suelo por el agua. La relación es particularmente fuerte si se produce fuertes lluvias en los momentos en que la superficie del suelo no está bien protegida por la vegetación. Esto podría ser durante los periodos en las actividades agrícolas, cuando dejan el suelo desnudo, o en regiones semiáridas, ¿no? Donde la vegetación es naturalmente escasa. Bueno, el otro factor del clima vendría a ser la topografía. La topografía es la gradiente de la pendiente o la ladera, el largo de la pendiente o ladera. La gradiente se expresa como el número de unidades horizontales por unidades verticales, como 3:1 o 4:1, o también en porcentajes como 33% o 25%. Cuando hablo de 4:1 o 4:1, significa que existen 4 pies horizontales de largo y un pie vertical de ancho, ¿no? Bueno, el siguiente factor vendrían a ser el suelo, ya que existen diferentes tipos de suelo, como bien sabemos.
Los suelos finos y arenosos y también los suelos limosos, estos son los más fáciles de erosionarse que otros suelos, ¿no? Como un suelo varo y aquellos que tienen un alto porcentaje de materia orgánica. Bueno, y por último, el último factor de erosión del suelo vendría a ser la vegetación, ya que este tiene diferentes causas, ¿no? Para que el suelo se erosione, como puede ser que absorbe el impacto de las gotas, reduce el desprendimiento del suelo. Las raíces también se mantienen en el suelo, en su lugar, y eso hace que se reduzcan los flujos de agua. Añade materia orgánica al suelo y también reduce los escurrimientos, aumentando también la infiltración del agua en el suelo, ya que podemos apreciar en la imagen que cuando un suelo está protegido, la infiltración va a ser menos que cuando un suelo está desprotegido. Formas de erosión hídrica. Aunque existen muchas maneras de clasificar la erosión, se puede identificar 5 tipos principales. Erosión por salpique. La erosión hídrica comienza con las gotas de lluvia, a la acción destructiva de las gotas de lluvia al impactar sobre el suelo por mucho tiempo. En la actualidad, las gotas de lluvia son consideradas como factor principal causante de la desintegración de los agrados del suelo. Las partículas del suelo se desplazan por la acción duplicadora de las gotas de lluvia a distancias cortas, máximo 2 metros. Por lo tanto, asimismo, erosión por salpique es un factor importante en el desprendimiento de las partículas del suelo. Al mismo tiempo, este impacto de las gotas produce un rompimiento de las partículas, dejando expuestas y en superficie a las más finas. Erosión en cárcava. Lluvia tras lluvia, las pequeñas zanjas o surcos se van ampliando con el movimiento de las escorrentías. Este tipo de erosión se produce cuando existe una mayor concentración en el escurrimiento debido a las irregularidades del terreno que permiten la conjunción de varios surcos. La erosión en cárcavas disecan profundamente el suelo. El terreno no puede nivelarse con instrumentos de labranzas ordinarias. Remoción en masa, caso en donde se desplazan masas considerables de suelo y rocas sobre distancias relativamente cortas bajo la acción de la gravedad y en mayor o menor grado de la cantidad de agua. La remoción en masa tiene la particularidad de ser mucho más evidente, espectacular y rápido. Sus causas y consecuencias no son simples, fácilmente detectables, tampoco su prevención. La reparación de tierras degradadas por deslizamiento es muy difícil y costosa. Erosión laminar. Esta forma de erosión ocurre en terreno con pendientes uniformes y suaves cuando la cantidad de agua excede a la capacidad de infiltración de los suelos y forma una película delgada de agua. La erosión laminar separa las partículas del suelo desprendidas por las gotas de lluvia, dejando en su lugar las partículas más gruesas y llegándose consigo las más pequeñas, las cuales en mayor grado determinan la fertilidad del suelo. Erosión en surco. El agua en pocos casos recorre grandes distancias en forma de capas homogéneas, caracterizadas superficiales y pendientes uniformes. La superficie de los terrenos de cultivos casi siempre es irregular, presentando depresiones y elevaciones. El agua de lluvia se concentra en las pequeñas depresiones en forma corrientes. Estas acumulaciones de agua de escorrentías arrastran y transportan las partículas del suelo formando zanjas y surcos. La erosión en surcos requiere una mayor gravedad cuando caen aguaceros intensos en suelos desprovisados de vegetación y con alta susceptibilidad de transporte por el agua de escorrentía. Indicadores de tasa de erosión. En este capítulo se explica cómo se observan las marcas de la erosión en el terreno y cómo se calcula la tasa de erosión expresada en toneladas por año. Para calcular la tasa de erosión hay que obtener la siguiente información: volumen de suelo perdido, densidad aparente del suelo, tiempo de apreciación del indicador de erosión. Pedestales. Un indicador de la erosión por salpiqueo son los pedestales que se pueden encontrar en el campo. La columna de suelo abajo del obstáculo está protegida del impacto de las gotas de la lluvia.
Para calcular la tasa de la erosión se mide en diversos lugares dispersos en la parcela la altura de los pedestales. Se hacen 10 observaciones por hectárea. Luego se calcula la pendiente de suelo por hectárea. Luego se estima el periodo de tiempo durante el cual ocurrió la erosión para poder calcular la tasa de erosión en toneladas por año. Para tener una idea de la degradación potencial por erosión en la zona, se estima en cuánto tiempo la profundidad efectiva del suelo podría perderse bajo condiciones similares de uso. Desnivel en el campo. Un desnivel o salto entre dos parcelas indica una erosión actual mayor de la parcela inferior con respecto a la parcela adyacente. Para calcular la pérdida de suelo y la tasa de erosión, se mide el desnivel en 10 lugares y se usa la fórmula con desnivel promedio. Plantas con raíces expuestas. También las raíces expuestas indican una desaparición de los horizontes superficiales del suelo. Para calcular la tasa de la erosión se mide la distancia desde el pie de la planta hasta la superficie actual del terreno y se repite el procedimiento arriba, mencionando con el valor promedio obtenido de las observaciones. Surcos y cárcavas. Los surcos y cárcavas son las marcas más claras de la erosión hídrica. Para medir la pérdida de suelo se mide el largo del surco o de la cárcava y de cada 10% del largo total se mide la profundidad y el ancho con respecto a la superficie original del terreno. Cuando una cárcava tiene un largo de 50 metros, se le mide cada 5 metros la profundidad y el ancho. Si el agricultor recuerda desde cuándo empezó el crecimiento del surco o cárcava, es posible calcular la tasa de erosión por surco o cárcava.